El artículo "Importancia de la memoria como evidencia digital en la informática forense" se obtuvo como resultado del proyecto Gestión de la evidencia digital en escenarios convencionales e IoT, realizado en la Escuela Colombiana de Ingeniería como parte del proyecto de grado. Este proyecto fue desarrollado por el equipo de investigación conformado por Tiffany Vivian Estupiñán Londoño, Karen Tatiana Mora Merchán y dirigido por Claudia Patricia Santiago Celi. Para el desarrollo de esta investigación se generó una línea del tiempo en la que quisimos poner varios aspectos importantes que se tuvieron en cuenta durante la investigación. Entre estos, pues es la definición de lo que es la forencia digital, así como conocer su historia, los componentes y las técnicas que se utilizan en esta. De igual manera, era necesario conocer el marco legal que contiene todos los aspectos de la forencia digital que hagan admisible ante una corte las pruebas recopiladas, así como los delitos que se pueden investigar y la evidencia digital que se puede adquirir de estos delitos. Así que como antecedente, lo primero es definir qué es la informática forense. Según la definición del FBI, es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional. Para esto se debe tener en cuenta la evidencia digital, que la evidencia digital son los registros almacenados en el equipo, registros generados por un equipo informático y los registros híbridos. Con los registros híbridos se refiere a los registros que son creados por el hombre y almacenados en un equipo. En cuanto al marco legal, nos apoyamos de tres pilares importantes en nuestro país, que es la Ley 527 de 1999, la Ley 594 del 2000 y la Ley 1273, que es la que penaliza los delitos informáticos acá en Colombia. Adicional a esto, también nos apoyamos en el Convenio de Budapest, quienes definieron un marco de referencia en el campo de las tecnologías para la Unión Europea y ellos definieron los delitos informáticos en tres grandes grupos. Los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, los delitos asistidos por computadora y los delitos relacionados al contenido. En cuanto a esto, también tuvimos en cuenta las técnicas antiforenses que debe conocer un perito informático antes de realizar una investigación. La memoria, como componente principal de un dispositivo que genera y almacena datos, es el objetivo principal de los ataques informáticos. Por ende, es fundamental conocer su significado, su importancia, así como los 6 niveles existentes, dando una explicación de cada uno de estos. Iniciamos con el nivel 0, que son los registros del microprocesador o la CPU. En el nivel 0 encontramos los registros del procesador a un nivel de memoria mucho más rápido y pequeño. Esto permite a los usuarios de lenguaje ensamble hacer registros y hacer un uso óptimo de la memoria principal. Continuamos con la memoria caché. La memoria caché es un tipo de memoria que se encuentra organizada en diferentes niveles según sea su proximidad al núcleo del procesador. Un elemento importante a considerar es el tamaño de la memoria caché. Si bien el punto de equilibrio depende del tipo de programas ejecutados, debe existir cierta cantidad de memoria a partir del incremento del rendimiento. La memoria caché, adicionalmente, está seccionada en tres partes. La memoria caché L1 es un tipo de memoria pequeña y rápida que está en la unidad de procesamiento central. Es utilizada generalmente para acceder a datos importantes de uso frecuente. La memoria caché L2 es utilizada para almacenar información reciente y fue diseñada como parte para reducir el tiempo para acceder a los datos. De igual manera, la memoria caché L3 es una memoria que está integrada en la placa madre. Esta se utiliza más que nada para alimentar la memoria caché L2 y generalmente es más rápida que la memoria principal del sistema. En el siguiente nivel se encuentra la memoria RAM, que significa Random Access Memory, la cual es considerada como uno de los componentes más importantes de la CPU, puesto que es la encargada de almacenar y ejecutar todas las instrucciones asignadas por el procesador, así como las órdenes de almacenar y ejecutar las instrucciones de gráfica, disco duro e incluso aplicaciones que se ejecuten dentro del equipo. Sin embargo, es un tipo de memoria volátil. Por eso, en cuanto más memoria RAM tenga un dispositivo, más posibilidades tiene de poder abrir varios programas informáticos al mismo tiempo
y el entorno gráfico, la pantalla, el fondo de pantalla, todo va a funcionar un poco más fluidamente. La memoria RAM es utilizada para almacenar programas que el procesador tenga que acceder en tiempo real. Esto hace, por lo tanto, que la información sea borrada o desaparezca cuando se apaga el dispositivo. Es muy curioso que muchas veces es confundida con la memoria ROM, que significa Read Only Memory, la cual no es volátil. Y entonces esto hace que su proceso sea más lento, pues únicamente es de lectura. Y es así como llegamos al siguiente nivel, el disco duro, el cual es un dispositivo de almacenamiento magnético que aloja de forma permanente la información del ordenador, incluyendo lo que es el sistema operativo y las aplicaciones. Este funciona por medio de un sistema de grabación magnética y está compuesto por uno o más discos que se unen y giran a gran velocidad. Sin embargo, actualmente existen los discos duros de estado sólido que en lugar de discos como tal son procesos químicos para grabar la información. Esto hace que sea mucho más resistente a los daños y representa una mejora en cuanto a la velocidad de acceso en lectura y escritura comparado con el disco magnético. En el siguiente nivel encontramos la cinta magnética, que es un tipo de soporte de almacenamiento de información que permite grabar datos en una banda de material magnético. Usualmente son utilizadas más que nada para hacer backups. Y finalmente, en el último nivel, encontramos los sistemas de almacenamiento de red, el cual es una arquitectura de almacenamiento a nivel de archivos en la que uno o más servidores almacenan datos a discos dedicados y los comparten. Esto hace que los datos sean más accesibles entre todos los dispositivos que están conectados a una red. Así que continuando con la línea de investigación generada, se continuó en el análisis de la metodología, la aplicación de las técnicas anteriormente halladas y la aplicación de estas a las herramientas que en nuestro caso se usaron de tipo open source. De acuerdo a esto se comenzó una experimentación de recopilación de evidencia en los 3 sistemas operativos conocidos, que son Windows, Linux y Mac. Para esto se hizo un especial enfoque en el manejo de las evidencias en memoria y en red. Entonces, se hizo una propuesta de tomar las herramientas disponibles y hacer la recuperación de la información. Asimismo, se tomó en cuenta la manera en la que el sistema operativo, independientemente de cuál sea, almacena los registros del equipo, ya que ninguno de los 3 lo registra de la misma manera. Y finalmente, se analizó si los datos eran volátiles o no volátiles para realizar el análisis de los datos. Para esto se generó un marco que nos permite analizar las técnicas que íbamos a desarrollar, la metodología que íbamos a utilizar, en qué iba a estar enfocado la evidencia digital y las herramientas y los kits disponibles que teníamos para lograrlo. Entre estos, cabe resaltar una de las técnicas más importantes en el desarrollo del proyecto, que fue el volcado de memoria. Los volcados de memoria son una representación binaria que tienen los sistemas y están contenidos en la memoria RAM, por lo tanto son volátiles. Y se debe tener bien claro el tipo de volcado que se va a realizar, pues existe 3 tipos de volcado de memoria. El volcado copia bitstream de disco a imagen, que es el método más habitual y más rápido. La copia bitstream de disco a disco, que es un método utilizado en caso de que no sea posible realizar el primer método. Y se pueden realizar varias copias con este para la investigación. Y finalmente, la creación de una copia de datos dispersos de una carpeta archivo, es decir, seleccionar el archivo o la carpeta que se desea copiar y copiarla nuevamente. En el proyecto se utilizaron estas herramientas en su mayoría de tipo código abierto. Y finalmente nuestra propuesta de trabajo fue hacer como tal la gestión de la evidencia digital, que para este procedimiento es necesario comenzar por llevar una orden de recopilación de información para que esto sea admitido ante un proceso judicial. Adicionalmente, se debe determinar el tipo de evidencia que se busca en la investigación para pues determinar la relevancia de los datos y además de todo, pues buscar saber en dónde ubicarlos y fijar en los dispositivos si son volátiles que puedan contener información sensible necesaria para la investigación.
Como trabajo futuro propuesto, teniendo en cuenta los datos de ataques en ciberseguridad en Colombia, puede incluir a trabajo futuro el análisis de la gestión de la evidencia digital en dispositivos IoT y cloud, ya que la idea es responder a la pregunta si la investigación en un dispositivo IoT o en cloud se hace de la misma manera en la que se hace en los dispositivos convencionales. Se llegaron a tres grandes conclusiones en esta investigación y es que sin importar el tipo de memoria analizado, siempre habrá información que pueda constituir una prueba admisible ante un juez. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las herramientas utilizadas para que para que la prueba adquirida sea admisible ante una corte, la herramienta debe generar un código hash que asegure la integridad de la información recopilada. Adicionalmente, pues las evidencias que se puedan obtener dependen mucho de la pericia del perito, de saber buscar, cómo buscar y sin dañar la información que pueda estar ahí. Y pues como decía anteriormente, se debe tener mucho cuidado en las herramientas utilizadas eh, al momento de recopilar la información durante una investigación. A todos muchísimas gracias y esperamos que este proyecto sea de gran interés para todos ustedes.